Hay un modelo donde no les importa si la gente muere. Voy a insistir en esto. Cuando tenemos regímenes políticos oligárquicos, que es lo que hoy vive el Ecuador, y hay que insistir en esto, cuando son estos grupos económicos ultrapoderosos los que cooptan la política, siempre vamos a tener este tipo de problemas, porque hay una disuasión, vamos a decir, en entender para qué sirve la política, que es precisamente para pues alcanzar el bien público, alcanzar una mejor vida para todos, y lo que le interesa al capital, que es generar mayor crecimiento, mayor plusvalía a pesar pues del sufrimiento humano. Entonces, imagínate cómo podemos tener un presidente que representa a uno de los grupos oligárquicos más importantes de este país, que es el Grupo Novoa. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un programa más del Sofá Rojo Política con Perspectiva. Un agradecimiento muy especial a los estudios de INT Group y su gran equipo, que sin ese gran apoyo no sería posible la realización de este programa. Hoy nos acompaña Berito Silva. Ella es socióloga, es analista y fue candidata a la vicepresidencia. Hoy vamos a conversar sobre el clima tan peligroso que se huele por ahí en Ecuador, sobre la crisis de salud, una crisis de seguridad que ya lleva bastante tiempo, y esta política que se viene instaurando, la política de los falsos positivos. Berito, ¿cómo estás? Un placer tenerte nuevamente aquí. Muchísimas gracias, Wendy, a ti, a todo tu público. Estoy muy contenta de ver cómo crecen estos programas que nos dan otra visión de la realidad, y gracias por la invitación. ¿Cómo describirías hoy el sistema público de salud en Ecuador? Bueno, hablar del tema salud es referirnos inmediatamente a nuestra Carta Constitucional. Nosotros tenemos un artículo, el artículo 30, que pone a la salud no solamente como un derecho que es ligado a la proporción, ¿no? A proporcionarnos salud, sino lo compara con un derecho prácticamente vital, ¿no? Así como tener agua, como tener vivienda, como tener lo más elemental. Entonces, cuando vemos esta crisis de salud, es una violación directa a la Constitución, porque hay una Carta Magna, sí, que con claridad nos dice cómo se va, sí, a ejercer la salud y cómo se puede financiar la salud. Y lo que hoy hemos visto, pues, en estos últimos 3 gobiernos, porque ha sido un deterioro que hoy ha llegado ya a una cima, vamos a decir, que es inaceptable para un país democrático. Lo que podríamos decir es que esa violación, pues obviamente necesita un cambio urgente, ¿no? Entonces, lamentablemente, creo yo que el gobierno, las autoridades están priorizando cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, y no lo que ya la Carta Magna nos dice, que es la vida de los ecuatorianos. La salud es uno de los derechos fundamentales que se encuentra dentro de nuestra Constitución. En un país con hospitales colapsados, falta de medicinas, corrupción, negligencia, ¿Esto solo es un problema de gestión o estamos ante un modelo que ya se está agotando? No es solo un problema de gestión, y eso hay que explicarle a la gente, ¿no? Aquí hay toda una estrategia, ¿sí?, de acabar con el Estado social de derecho. Porque la salud, sí, como la educación y como otros servicios, para el modelo capitalista, para este modelo neoliberal que se está imponiendo con fuerza en el Ecuador, es vista como un negocio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer esas largas filas, llamar al seguro y pedir, por ejemplo, una cita para cualquier necesidad que tengamos y no nos dan, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos ante la desesperación? ¿Qué hacen esos pacientes prácticamente que si no tienen una atención tienen que morir, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los familiares? Pues corremos a las clínicas privadas, vamos a los hospitales privados, así eso implica endeudarnos y acabar, ¿sí?, con la poca posibilidad de una vida digna en las familias. Esta lógica de ver a la salud como un negocio, pues está funcionando muy bien, ¿no? Hemos visto cómo crecen clínicas que antes pues tenían un movimiento de tú muy bajito. Es un caso muy importante, es la clínica en Calderón. Han acabado con el hospital público que se encuentra en Calderón, pero las clínicas aledañas, pues mira cómo empiezan a crecer. Entonces, es importante entender que no solo es una ineficiencia, que sin duda existe, hay personal no capacitado, solo es cuestión de ver los últimos ministros que han puesto al frente de salud,
sino hay una estrategia de privatización del servicio. ¿Por qué a pesar de que la crisis sanitaria golpea la vida cotidiana de todos los ecuatorianos, no parece estar en el centro de la agenda política del Ejecutivo? Porque no les interesa, Wendy. Hay un modelo donde no les importa si la gente muere. Voy a insistir en esto. Cuando tenemos regímenes políticos oligárquicos, que es lo que hoy vive el Ecuador, y hay que insistir en esto, cuando son estos grupos económicos ultrapoderosos los que cooptan la política, siempre vamos a tener este tipo de problemas, porque hay una disuasión, vamos a decir, en entender para qué sirve la política, que es precisamente para pues alcanzar el bien público, alcanzar una mejor vida para todos, y lo que le interesa al capital, que es generar mayor crecimiento, mayor plusvalía a pesar, pues, del sufrimiento humano. Entonces, imagínate, ¿cómo podemos tener un presidente que representa uno de los grupos oligárquicos más importantes de este país, que es el Grupo Noboa, y a la vez ser el que represente esa voluntad de querer un país más justo, un país más humano, con servicios sociales de calidad? Entonces, también hay una falta de conocimiento en la gente de ver a quiénes estamos poniendo como nuestros representantes. Y entonces es importante que los amigos, amigas que nos escuchan, entendamos que cuando las oligarquías gobiernan, jamás van a velar por el pueblo. Por eso no estamos en su agenda, por eso nos ponen a incompetentes al frente de carteras de Estado tan esenciales como salud, como educación, como energía, ¿sí? O sea, es de vergüenza las personas que hoy dirigen nuestro país, y es eso, porque no les interesa el pueblo ecuatoriano. Así es. El Estado está dejando de garantizar derechos de la salud, derechos de educación, ¿no? En vez de seguir siendo un garante de derechos como debería ser, se está convirtiendo en un espectador de las desigualdades, sobre todo. El gobierno ha puesto la seguridad como prioridad, sin embargo, los índices de violencia vemos que no ceden, hay desconexión entre discursos y resultados. Claro, porque hay una estrategia de guerra que el gobierno intenta imponer, yo diría, a pesar del desastre que está viendo, como obvio, ¿no? Como, o sea, imagínate, el año pasado 8,000 asesinados, y que se dice fácil, ¿sí? Pero son 8,000, la mayoría jóvenes, que pertenecían a los barrios más pobres de Durán, de Guayaquil, ¿no? De La Troncal, de aquí de Quito. Lo que nos está diciendo es que esta estrategia es una criminalización de la pobreza, ¿sí? Que al no tener opciones reales de salvar a tu familia, te ves obligado a entrar a estas mafias, porque es así, te cooptan muchas veces a la fuerza. ¿Y quiénes están muriendo? Los que mueren son la última línea de este gran negocio, donde lamentablemente el gobierno no nos han dicho quiénes son los verdaderos ganadores. Nos hablan de una guerra contra el narcotráfico, pero no hemos visto un solo capo, ¿sí? Que realmente esté detenido. No hemos visto ninguna persona ligada al sistema financiero, que son los que permiten el lavado de ese dinero. No hemos visto a nadie que está controlando las aduanas, los aeropuertos, que permiten que esas cajas de banano llenas de cocaína lleguen a puertos en Europa o en Estados Unidos. Entonces, esto es una farsa, ¿sí? Es una política hipócrita, porque quienes mueren son los pobres que obligados tienen que entrar a este negocio. Porque ¿a dónde está llegando la droga? A Europa y Estados Unidos. Y tuvimos la osadía de tener aquí, ¿sí? Al jefe de Estado, al secretario de Estado de Estados Unidos, a insultar al pueblo ecuatoriano, a insultarnos, ¿sí? Pero bueno, esto siempre lo ha hecho Estados Unidos. El problema es qué gobernantes tenemos, que permiten que esa violación a nuestra soberanía sea posible, y que nos pisoteen, a regalarnos eso, o sea, limosnas, 20 millones de dólares, por favor, señor Rubio. Nuestro presupuesto este año son 42,000 millones de dólares. 42,000 millones de dólares. ¿Se dan cuenta? Si usamos bien ese presupuesto, no tendríamos por qué recibir esas migajas de 20 millones de dólares que seguro se gastan en 2 viajes del presidente, ¿eh? En dos lunas de miel del presidente se nos van. Entonces, yo sí creo que hay que esclarecer este negocio, dejar esa hipocresía, ¿sí? Y atacar lo que hay que atacar, el negocio del narcotráfico. Si quieren resolver este problema, hay que seguir la ruta del dinero.
y que empiecen a caer ya aquellos que se están beneficiando de la muerte de miles de ecuatorianos. Entonces habrá que ver eso, si realmente quieren hacer la lucha contra el narcotráfico o simplemente es otra cortina de humo para que empecemos a hablar de lo que no importa, mientras que lo importante pues le seguimos dejando al sufrimiento del pueblo ecuatoriano. Claro. ¿Se está gobernando sobre el miedo o desde la estrategia? Bueno, el miedo es una estrategia, ¿no? O sea, esa es la estrategia del miedo, ya lo decía Naomi Klein, ¿no? Hay toda una política de estos gobiernos neoliberales de usar el miedo como una estrategia para mantenerte en el poder. Entonces yo creo que sí, el gobierno de Noboa y las corporaciones que le acompañan usan la pobreza, usan el temor que hoy tenemos los ecuatorianos, usan la falta de propuestas políticas también para de alguna manera imponer un modelo económico que tiene 3 pilares, ¿no? Por un lado, el achicamiento del Estado, ¿sí? Que eso es algo fundamental para que te quedes sin voz, llegues a un nivel de desesperación que tengas que agarrar el trabajo que sea, ¿no? Esa es la una. Achican el Estado, no hay propuestas. 2, la privatización del Estado, ¿sí? Van a empezar a privatizar, como ya quisieron hacer con pozos petroleros, o sea, importantes, privatizarlos. La misma vía quieren hacer con el tema del IES, el tema de la salud. Y obviamente 3, esta política de guerra. Hay una estrategia de guerra, Wendy, que la gente tiene que entender. Esto de militarizar el país, de acuartelar a nuestros policías, de abandonar el territorio. La gente se siente abandonada, no tenemos protección de los policías, ¿sí? Esta estrategia de guerra es acuartelarlos. Me invitaron a una entrevista y me decían, ¿pero qué quieres que hagan? ¿Que maten a los policías? Claro que no. Pero si no hay una estrategia real de recuperar el territorio, ¿sí? Y de trabajar conjuntamente con la ciudadanía, con las comunidades, obviamente que nos van a matar a todos. ¿Por qué abandonaron las UPCs? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué hay barrios completos en Guayaquil, en Durán, aquí en Quito, donde hay un ministro de Estado que se atreve a decir: hay territorios impenetrables por el Estado? Renuncie, ministro, renuncie por su incompetencia, porque no nos pueden venir a decir aquí que el Estado ecuatoriano no tiene soberanía sobre su territorio. Renuncien, ¿sí? O sea, es indignante lo que hoy estamos viviendo. Los policías y los militares deben retomar urgentemente el territorio con el apoyo de la ciudadanía. Y te digo, Wendy, hay ejemplos importantes, no solo en la región, en el mundo. Portugal tiene un ejemplo lindísimo. En los años 2000 también tuvieron problemas con el narcotráfico. La juventud, ligado a la crisis económica, optaba por ligarse a estas mafias. Un nivel de consumo también de drogas alto. ¿Y qué dijeron ellos? Pues basta de reprimirlos, porque se daban cuenta que esta guerra en las calles no daba resultados. ¿Qué empezaron a hacer? A retomar el territorio, ¿sí? Pero a trabajar directamente con estos jóvenes en los barrios. Medellín, mira, que yo siempre digo, para mí es el mejor de los casos, porque Medellín realmente entendió que no solamente era la fuerza militar o la fuerza policial que siempre han tenido los colombianos. Ellos dijeron: aquí es un pacto empezando desde los empresarios. ¿Y sabes qué dijeron? Ni un peso más del dinero del narco lavado en nuestros negocios, lavado en nuestras empresas, lavados en nuestros narcos. Vamos a recuperar Medellín. Y junto a los alcaldes de esa ciudad, recuerdo el alcalde Fajardo, yo tengo un trabajo que hice sobre Medellín, los empresarios y la clase académica, las organizaciones sociales, ONGs, empezaron a recuperar los barrios más pobres, inversiones tampoco millonarias, porque no necesitas millones para poner una biblioteca, para poner un centro de acogimiento, ¿verdad?, a jóvenes maltratados familiarmente que no tienen opciones. O sea, fue una transformación impresionante. Googleen, caso Medellín, sí, cómo pasaron de la violencia a la paz. Hay casos, Wendy. Yo eso le digo a los amigos, amigas que a veces se me acercan: si es que tú hablas de la estrategia de paz, sí, porque solo la paz nos puede dar una posibilidad real para que el Ecuador
vuelva a respirar ese Ecuador que en algún momento tuvimos generaciones como tú, como yo. Así es. Y oye, salíamos al parque sin ese temor de regresar a ver cada segundo. O sea, yo venía aquí gracias a la invitación caminando, pero claro, no estás seguro. Regresas a ver. Y digo, aquí en Quito nos sentimos así. Imagínate, no me quiero imaginar en otras provincias que están padeciendo esto como Esmeraldas. La gente en Esmeraldas está que ya no puede más. O sea, ayer acaban de matar a un líder comunitario con quien nos solidarizamos. Pluvio, no recuerdo su apellido, pero nos solidarizamos con este líder comunitario. No puede ser, Wendy, no puede ser. Y las Fuerzas Armadas, los policías no se pueden quedar cruzados de brazos porque han tenido el cariño, han tenido, yo creo, ese apoyo incondicional, histórico del pueblo ecuatoriano. Y hoy esas Fuerzas Armadas, esa policía no nos puede dar la espalda. El combate a la delincuencia no puede justificar cualquier medida, incluso la erosión de derechos fundamentales como lo están haciendo. Aparte, hay innumerables estudios desde la sociología que demuestra que la militarización no es la solución, porque es un problema estructural y hay otras formas de atacar estas crisis, estos problemas en una sociedad como la nuestra, ¿no? Y también, bueno, el miedo se está convirtiendo en una política, la línea de proteger y de controlar la ciudadanía se vuelve más bien peligrosa. También se está instaurando una política que es interesante que la gente conozca y que la gente sepa que es la política de los falsos positivos. Eso antes se escuchaba bien de lejos, como en Colombia, como por allá, pero no, ya está aquí, ¿no? Incluso las desapariciones forzadas es un tipo de estos falsos positivos, de estas cortinas de humo. En medio de esta crisis han surgido denuncias de detenciones arbitrarias, de montajes judiciales. ¿Tú crees que estamos en sí en una política de falsos positivos ya aquí en Ecuador? Es parte de, no nos asombraría, ¿no? Precisamente porque son falsos positivos, porque uno no puede como un ciudadano normal demostrarlo, ¿no? Eso lo vamos a saber después. ¿Qué significa un falso positivo? Es que apresas, por ejemplo, a niños, como lo que ocurrió el caso de las Malvinas, los matas y de pronto aparece que estaban involucrados en bandas, ¿no? Es mentira, no estaban involucrados en bandas, eran niños como cualquiera de nuestros hijos, como cualquiera de sus familiares que jugaban, como cualquier niño de la costa juega en la noche en sus barrios, aparte en esos lugares hacinados que no tienes ni familias de 5 o 6 personas. ¿Cómo vas a estar encerrado a las 9 de la noche? Salen muchos a jugar, pasan los militares, los apresan. Al inicio el señor presidente nos dijo que incluso los iba a declarar héroes nacionales, cuando se dan cuenta del error que sería aceptar, ¿no?, la falla de esta política de guerra, pues tuvieron que mentir, sí, porque es lo que hicieron, y acusar a estas familias que están ligadas al narco. Eso no lo podemos permitir, sí. Miles de asesinados en Colombia, sí, fueron personas totalmente inocentes. Y si vemos quienes están muriendo hoy en Ecuador, lo que tú decías, esos 6,000 asesinados, sí, esos niños que daños colaterales, perdón, o sea, no puede haber una guerra que esté llena de daños colaterales, porque eso es lo que son los muertos en la discoteca en Daule, esos son los niños que saliendo de su colegio fueron atravesados por balas, ¿sí? Esos son los bebés que cargados en brazo reciben balaceras y se nos mueren. No podemos permitir que esta política de muerte siga instaurándose en nuestro país. Alguien tiene que levantar la voz, o muchos alguien, ¿sí?, y parar la política de Noboa. ¿Qué riesgos enfrenta una democracia cuando el Estado fabrica culpables en lugar de garantizar justicia? Bueno, el riesgo es que la gente deje de creer en las instituciones. Ese es el problema. Y cuando tenemos algo tan grave como el asedio que hoy vive la Corte Constitucional, no tengamos nadie que salga a defender a la Corte Constitucional, que hoy se podría convertir en ese último eslabón que tenemos para frenar al Poder Ejecutivo. Entonces, claro, la gente deja de confiar en aquellos que deberían estar ahí para defendernos, deja de confiar en la policía, ojo, deja de confiar en los militares, y esperemos que eso no ocurra, pero si no sientes protección, si no hay quien pueda ayudarte a salvar a la seguridad de tu familia,
pues vas a empezar a buscar seguridad por tus propias manos. Claro. Y eso sería acabar con el Estado de Derecho. Eso sería que unos sí empiecen a cargar armas, sí, que si otros intentan asaltarnos, que nos matamos unos contra otros. Entonces, es esencial fortalecer, recuperar las instituciones, recuperar el aparato estatal para que la vida de la gente, la vida de los ecuatorianos empiece a retomar un rumbo de dignidad. No acabemos, no pisoteemos las instituciones, porque eso es como un boomerang, ¿no? A veces tú piensas que lanzas la bala, pero unos años después esa misma bala te puede regresar a ti. Sí. Eso ocurre cuando uno acaba las instituciones. No es que le acabas a tu enemigo, acabas a todo el sistema. No podemos permitir eso en nuestro país. Aún estamos a tiempo que nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía, te digo, no tengo mucha esperanza en las autoridades actuales, pero yo creo que hay unas Fuerzas Armadas y una policía que podrían darle ese criterio al gobierno actual y que no caigamos en esos errores que han hecho de nuestros países vecinos, por ejemplo, un mar de sangre innecesario, ¿no? Miremos México, miremos Colombia, miremos Perú, ¿sí? Décadas de guerras innecesarias con miles y miles de muertos. Aún estamos a puertas, digo yo, quizás de un momento de no retorno, pero aún podríamos recuperar la institucionalidad, que es lo que nos va a salvar. ¿Podemos ver esta crisis sanitaria y la crisis de seguridad como dos caras del mismo problema, el debilitamiento del Estado? Claro, es lo mismo, porque el narcotráfico es un negocio que necesita de estos soldados, ¿verdad? Que somos la misma población, para permitir, ¿sí?, que este negocio pues pueda tener un tránsito, alguien que compre, que venda la droga, el que te pone en las cajas de banano para que salgan. O sea, es toda una industria. Entonces, obviamente que necesita dejarle sin herramientas a la población, empobrecerla para que no vea otra opción más que ligarse a estas bandas. Entonces, ¿qué ocurre? Que este debilitamiento del Estado, pues obviamente te afecta a la salud, a la educación. Necesitamos urgentemente una política de paz que permita rehabilitar a estos chicos con opciones reales de vida, como te digo, lo que se hizo en Medellín. Inmediatamente, pero no a 20 años, ¿no? Esto es ya. Ajá. Invertir en esos barrios populares y darles una posibilidad de un trabajo digno, ponerles escuelas, ponerles colegios, ¿no es cierto? Centros de rehabilitación. No es tan caro. Hoy estamos a puertas de una consulta popular de $65 millones, ¿sí? $65 millones. Señor presidente, ¿no le duele ese dinero? Porque quizás no es suyo, pero ese dinero podría estar en esos hospitales que hoy están desabastecidos. Ese dinero podría estar en esas escuelas que nos ponen carteles. Sí, te lo digo, en el Tingo, es la semana pasada, un cartel en una escuela que diría, bueno, es en el Tingo, ¿no? No hay cupos, ¿sí? ¿A dónde van nuestros niños? ¿A dónde van esos jóvenes? 76,000 niños, señor gobierno, no están yendo ni a escuelas ni a colegios. ¿Qué hacemos con esos jóvenes? ¿Sí? 300,000 jóvenes que quisieron ir a la universidad este año les dieron un portazo en la cara. De 400,000 que se fueron a inscribir, el Estado solo hay cupo para 100,000. Y mira la crisis del sector privado en educación. Ya no tienen las familias para pagar esa escuelita privada de la vuelta de tu casa, el colegio de las monjitas o la católica. Ya no tiene la clase media plata para pagar y recurre al servicio público que, como no hay infraestructura, no tiene espacio para recibirlos. Entonces, claro que es una cara de la misma moneda. Necesitan acabar con la esperanza del pueblo ecuatoriano para que esta estrategia de guerra sea eso, una política de Estado, pero por eso necesitamos urgentemente darle la vuelta, ¿no? Y empezar a hablar de qué significa tener una estrategia de paz.
Si tuvieras que dejar un mensaje a la ciudadanía en este momento, ¿cuál sería? ¿Qué deberíamos exigir? ¿Qué se debe priorizar o no permitir en medio de esta crisis múltiple? Bueno, tendríamos que finalizar con algo explicando qué es la estrategia de paz, sí, porque quizás muchos me van a decir, y bueno, ¿y por qué hablas de paz si estamos en una guerra? No, lo que queremos es que sí los desaparezcan a todos, ojo, no. Sí, porque es lo que les digo, ese es el mensaje del gobierno. Hablar de una estrategia de paz no es una ausencia de conflicto. Seguro que el conflicto va a haber. La estrategia es decir, a ver, este territorio que está cooptado por las mafias, sí, y por la delincuencia común, porque también es así, necesitamos rápidamente cubrirlo, cooptarlo, sí, recuperarlo con Estado, con policías, con militares, sí. Vamos a recuperar los barrios, vamos a recuperar esas provincias que nos dicen son intocadas, vamos a recuperar esos municipios. Vamos a recuperar esos hospitales que hoy están en manos de mafiosos, ¿sí? Y ese punto 1. Y 2, vamos a darle ese presupuesto que sí existe de una inversión urgente, como decíamos, en reinventar esos barrios que prácticamente han estado tomados por estos sectores, ¿no? Salud, educación, infraestructura. O sea, digo, vean esos casos, te digo, para finalizar, no quisiera tomarme mucho tiempo, pero miren el caso de Medellín, ¿no? Las comunas más pobres no tenían ni siquiera acceso de transporte público al Gran Medellín. Como no había ni siquiera eso, entonces era difícil ponerles buses. ¿Qué hicieron? Dijeron, no, hay que conectarlos. Les pusieron gradas eléctricas. Hay gradas eléctricas en esos cerros que antes eran muy, muy pobres, y les dieron posibilidades reales, les pusieron teleféricos, así como el que hay en Guayaquil, que si te cuesta como $4 la vuelta, ¿no? No, aquí eran realmente teleféricos que les daban, yo creo que al inicio incluso a precios muy, muy, muy bajitos, precisamente para darles garantías a la gente más pobre. Eso es lo que hay que empezar a hacer y así empezar a recuperar la confianza en nuestras instituciones, ¿sí? Entonces, 1, el territorio, recuperar el territorio. 2, inversión urgente, salud, educación, infraestructura. Y 3, yo creo que lo más importante también, Wendy, es recuperar nuestras instituciones, recuperar la confianza en nuestra institucionalidad. No podemos dejar que aquí sea la ley del más fuerte o la ley del que más plata tiene. ¿Sí? Aquí este país nos ha costado muchísimo, ha costado incluso vidas humanas lograr tener este sistema democrático, este sistema institucional. Creo que con esos 3 pilares podríamos de alguna manera estar hablando ya de una nueva etapa para el Ecuador, que si este gobierno no lo quiere hacer, el pueblo ecuatoriano sabrá cómo hacerlo, pero tendremos que ir a esa siguiente fase. No somos un pueblo indigno, no somos un pueblo pobre. Este es un pueblo valiente y un pueblo que sabe trabajar y sabremos salir adelante, Wendy. Qué lindas palabras, y es momento de que empecemos a exigir y empecemos ya a caminar. Muchísimas gracias, Berito, por estar una vez más aquí. Gracias, espero verte pronto. Hoy en el Sofá Rojo hemos conversado sobre la crisis sanitaria, sobre la crisis de seguridad, sobre esta política de falsos positivos que son síntomas de un estado debilitado. Recuerden, la política no solo se hace desde las urnas, también se construye desde las calles, desde la comunidad y por supuesto desde el Sofá Rojo. Sígueme, suscríbete, porque la política también se hace desde tus comentarios. Soy Wendy Olmedo y esto fue el Sofá Rojo desde los estudios de En Group. Y en el Sofá Rojo se sientan a decir la verdad, su gestión es lo que queda por cumplir. El Sofá Rojo con perspectiva está, un espacio para todos para hablar y escuchar. El Sofá Rojo, política con perspectiva.